Supongo que ya habré picado la curiosidad de algunos que tienen que ver las foquitas de la Antártida con encarcelar a criminales. A continuación vamos a verlo. Normalmente en la investigación científica surgen muchas preguntas. ¿Para qué queremos investigar? Es una de ellas. Hay muchas posibles respuestas a esta pregunta. Puede ser para descubrir e investigar nuevos hechos, ampliar nuestro conocimiento, pero también nos interesa mucho por su utilidad. En biomedicina, por ejemplo, la gente valora muy bien que se destine grandes cantidades de dinero a la investigación científica, porque se supone, tanto a corto plazo como a largo plazo, el desarrollo de nuevos tratamientos, nuevos métodos diagnósticos, por lo que en general está muy bien valorado. Sin embargo, cuando nos movemos en materia de ciencia básica, más o menos, sí, ciencia básica, es cuando surgen grandes críticas, porque la gente de a pie, mucha, no suele ver un beneficio inmediato para la humanidad. Se ve como un gran gasto de dinero que podía aplicarse a otras muchas cosas, como en el hambre en el mundo, potabilizar agua potable en países pobres, etc. Yo creo que esto es un error porque realmente la ciencia, parafraseando a Forrest Gump, es como una caja de bombones. Muchas veces no sabes lo que te vas a encontrar. Todos conocemos, porque es un ejemplo emblemático, la penicilina. La penicilina se descubrió realmente por error porque hubo un tío un poco cochino que se dejó una placa de cultivo en el que crecieron hongos y se descubrió que sintetizaban un antibiótico llamado penicilina que se utiliza mucho actualmente. Pero también tenemos otros muchos ejemplos bastante llamativos, como por ejemplo la Viagra. La Viagra inicialmente se estudió como un potencial hipotensor. Y lo que se vio es que no solo bajaba la tensión, sino que levantaba otras cosas. Además, también tenemos el ejemplo del teflón, que fue en realidad fruto de una investigación básica de materiales de lo más normalita y se vio que tenía unos efectos antiadherentes bastante evidentes y a alguien se le ocurrió ponerlo en una sartén. Y por último, también tenemos el caso del microondas, que por cierto también tiene su papel ahí el chocolate, porque un investigador que estaba investigando el magnetrón comprobó que la chocolatina que llevaba en el bolsillo se iba derritiendo. De ahí le surgió la idea de calentar los alimentos utilizando la tecnología de microondas. Ahora volvemos a nuestra historia. Como sabéis, el ADN es un código biológico formado por 4 letras o digamos 4 nucleótidos. Es adenina, timina, citosina y guanina. Y la combinación de todas estas letras es lo que va a determinar la formación de proteínas y en última instancia de lo que estamos compuestos en parte. El investigador británico Alex Jeffreys estaba muy interesado en las variaciones de estas secuencias. Quería saber cómo variaban esos códigos y a partir de estas variaciones cómo podíamos identificar a ciertas personas o grupos. Tuvo algunos avances en este sentido y sí que encontró secuencias que variaban mucho, cambiaban mucho de unas personas a otras, pero no te podían decir exactamente que esa persona se tratase exclusivamente de ella y nos sirviera para distinguirla de todas las demás. Por desgracia, se encontró en un punto muerto, algo que suele ser muy habitual en ciencia, en el que no ves la forma de avanzar, no encuentras aquello que buscas. Entonces hubo un tiempo en el que se encontró en un callejón sin salida. Mientras tanto, tenía lugar una investigación en la Antártida por parte de los británicos que estudiaban las foquitas de la Antártida y son muy especiales porque como buenos mamíferos acuáticos sintetizan gran cantidad de mioglobina. La mioglobina en los mamíferos acuáticos se produce en gran cantidad para permitir que puedan estar mucho tiempo bajo el agua. Es el equivalente de la hemoglobina de la sangre, pero en el músculo, y se encarga de transportar oxígeno. Pues lo que vieron con la mioglobina es que no solo sirvió para identificar el gen,
sino que aparte sirvió para identificarlo con el ser humano, con el gen de la mioglobina del ser humano, porque era muy parecido. Pero esta no era la única sorpresa, sino que encontraron algo muy curioso en determinadas secuencias del gen de la mioglobina, y es que había unas repeticiones cortas de 6, 7, 8 letras más o menos, que se repetían una y otra vez como si fuera un disco rayado. Estas repeticiones se le llamó repeticiones en tándem, y es cuando Alex Jeffries descubrió estas secuencias junto a investigaciones anteriores que se le encendió la bombilla y se le ocurrió utilizar estas repeticiones como si fueran códigos de barra en el ADN. Se podía hacer una especie de escaneo de estas secuencias que se repetían de forma variable según cada individuo y así poder utilizarlo como una huella genética. Aquí es como lo veríamos en el laboratorio, cómo se identifican estas secuencias que son muy variables y se repiten de forma diferente según la persona. Y básicamente la idea es muy sencilla. Identificamos a una persona según el número de repeticiones y cómo van teniendo lugar a lo largo de los cromosomas de la persona. De esta forma, si tenemos una muestra biológica, solo tenemos que comparar con el ADN del individuo en esas secuencias variables. Y aparte de eso, también podemos estudiar relaciones de parentesco y también es útil, por ejemplo, en casos de inmigración. La primera vez que se puso a prueba esta tecnología fue, como he dicho, en un caso de inmigración. Había una familia originaria de Ghana que vivía desde hace tiempo en Reino Unido de forma legal y uno de los hijos se le ocurrió volver a su país. Cuando volvió le pusieron pegas porque su pasaporte pensaban que no era válido. Estuvo mucho tiempo ahí de trámites para ver si le dejaban volver a su país, a Reino Unido, pero no había manera. Entonces utilizaron esta prueba para identificar que realmente había una relación con su familia real, porque hasta ese momento no había forma de demostrar fehacientemente que eras familiar de alguien. Y gracias a ello pudo cruzar la frontera y volver a Reino Unido. Poco tiempo después, a los 2 años, se puso por primera vez a prueba esta tecnología en un juicio en el que hubo un asesinato y violación múltiple. En realidad, la primera vez que se puso a prueba no fue para culpar a alguien, que sí que fue después, sino para liberar a un inocente. Por alguna extraña razón, se autoinculpó a alguien que realmente no había participado en el crimen, porque su muestra, su ADN y su muestra biológica no coincidían en el número de repeticiones. Lo que sí que se vio era que otra persona había sido la culpable de todo esto y fue juzgada por cadena perpetua. Aquí lo que vemos es que inicialmente una investigación que no tiene mucha sustancia, como es investigar la mioglobina de las focas de la Antártida, ha llegado realmente a una aplicación que ni imaginábamos. Y todo esto lo que quiere decir es que no tenemos que estar obcecados en obtener resultados inmediatos en ciencia, sino que tenemos que investigar lo que podamos y a partir de ahí llegarán resultados que muchos de ellos serán totalmente inesperados. Nada más. Muchas gracias por vuestra atención.